Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada Iglesia Amor que Transforma? Me da gusto saludarles una vez más. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ya estamos aquí en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, ¿verdad? En esta serie que se llama Un Plan de Redención, hablando del maravilloso plan que Dios diseñó para que tú y yo pudiéramos tener una relación con Él. Esa relación ya la había preparado desde el principio. En el modelo original esa relación ya estaba, pero se perdió. Y Él hace todo un plan para recuperarla. Y vamos siguiendo poco a poco. Ya hemos estado estudiando respecto a, desde el principio, por qué Dios creó al hombre, por qué Dios creó al universo, ¿verdad? Cómo Dios creó al hombre, ¿verdad? Ya vimos que nos hizo a su imagen y semejanza, pero que no nos hizo como robots, que nos dio voluntad para poder decidir estar con Él, ¿verdad? Y nos dio inteligencia también. Y todo esto parte de un gran plan. Así es que estamos ahora sí que desmenuzando poco a poco todo este perfecto plan, conociendo el corazón de Dios. Recordemos que la razón de ser de los seres humanos, la razón de ser del hombre, es el corazón paternal de Dios. Tú y yo fuimos creados para disfrutar ese corazón paternal. Y así es que, bueno, si has ido al corriente con las lecciones, puedes estar atento a todo esto, ¿verdad? Y bueno, pues yo te invito a que si nos estás viendo por YouTube o por Facebook, puedas darle like a la publicación, puedas compartirlo y que también sea de bendición para alguien más. Eso estaría increíble. Y qué bendición, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos enseñe, quien nos hable. Papi, gracias te damos en esta hora por todas tus bendiciones. Una vez más te agradecemos por un día más de vida y de salud, por tu protección, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Hoy clamamos a ti, Dios, y te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, que nos hables. Disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, todo para que tú nos hables en esta hora. Que tú hables a través de mi vida, Dios, y que crezcamos más en el conocimiento tuyo. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, pues ya estamos ahí listos y pues como te estaba diciendo, estamos hablando del plan de redención. Más adelante veremos lo que es redención y a qué nos estamos refiriendo. Pero estamos hablando desde el principio porque Dios nos creó a la humanidad, creó al mundo, creó al universo con un propósito que ya estudiamos. Ahora, vamos a ver algo importante. Dios creó al hombre para tener una relación de amor paternal con él, ¿ok? Puso un huerto, en ese huerto puso al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, les puso responsabilidades, a Adán le puso el nombre a los animales, pero dentro de todo eso, Dios puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos dos árboles eran especiales y diferentes a todos. Dios sabía que el hombre podía fallar, ¿verdad? Pero porque le dio ese libre albedrío, esa libertad de decidir, esa libertad de poder escoger. Entonces, Dios pone estos dos árboles ahí y pone al hombre y le dice, de todo el fruto puedes comer menos de estos dos. Porque si tú comes sobre todo del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Esa era una instrucción que Dios le dio. Y ahorita vamos a ver qué pasó. Porque Adán y Eva desobedecieron y comieron de ese fruto. Adán y Eva no conocían el mal, porque dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿sabes? Y aún estando desnudos, pues tenían todo el poder y la presencia de Dios ahí, tenían el calor, tenían el clima adecuado para estar desnudos sin que les diera fiebre o gripa o que les pasara algo malo. ¿Por qué? Porque Dios había puesto todo tan precioso ahí, tan adecuado para que nada les afectara, ¿sabes? Pero entonces cuando ellos cometen este pecado de desobediencia, ellos son separados de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, la traición del hombre. Pero aquí quería hacerte esta referencia para que entendieras y que el pecado original del que se refiere la religión popular no tiene nada que ver con las relaciones sexuales ni nada de eso, no. El pecado de Adán y Eva tiene que ver con un pecado de desobediencia y aún algo más. Entonces,
Pero vamos a ver esto que provocó. Entonces yo lo que quería hacerte la referencia es que en medio de todo, porque a veces uno dice, bueno, pero si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué pone el árbol? ¿Para qué le da voluntad y todo? Porque en este caso acuérdate que ya vimos en la lección anterior que Dios creó gente, no robots, sino que tuviéramos esa voluntad de decidir, para que decidiéramos por nosotros mismos si queremos estar con Dios o si queremos estar lejos de Dios. Y que es lo que hoy sigue imperando. Tú puedes decidir si quieres estar con Dios, amar a Dios, caminar con Dios, o caminar por tu lado, por tu camino, siguiendo al mundo, siguiendo a otras corrientes. Tú decides, pero Dios siempre nos da esa voluntad, y entonces nos hizo diferentes a los ángeles, diferentes a los animales, a la creación, a las plantas, a toda la creación, precisamente porque Él nos creó para ser hijos, pero que también fuera de nuestra parte tomar esa decisión de estar con papá, ¿va? Entonces, te decía, hoy vamos a hablar de la traición del hombre. Entonces, cuando Adán pecó, entró el reinado de la muerte espiritual, y Satanás dominó en el corazón del hombre, perdiéndose el conocimiento de Dios y de su amor. Y es hasta la venida de Cristo cuando se da a conocer a la humanidad otra vez la naturaleza del Creador. Ya dijimos, el hombre fue creado por el corazón paternal de Dios, y había esa comunión y esa relación estrecha entre Adán, Eva y Dios, ¿ok? Pero el pecado que provocó, ¿cuál fue la naturaleza del pecado del hombre? Ahora, yo te dije, Dios les dio una instrucción, pueden comer del árbol que quieran, menos de estos dos, el del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva no conocían el mal, sino solo el bien, porque estaban con Dios. Pero aquí vamos a ver la oferta tentadora, ¿verdad? Dice, el pecado de Adán es considerado un crimen de alta traición. No se quebrantó la ley, pues todavía no existía, pero tal agravio produjo una consecuencia. De esta manera, es importante mencionar que, una vez creado, Dios le da la autoridad al hombre para gobernar el universo, pero al desobedecer la instrucción, entregó este dominio legalmente en manos del enemigo, Satanás. Los actos que realizó Adán para desobedecer al Padre Celestial no eran por ignorancia. Eva fue engañada, Adán no. Génesis 3 del 1 al 7 dice que el engaño del diablo para Eva fue por su incredulidad en la palabra de Dios, ya que primero puso en duda la instrucción divina que les había sido dada y luego la contradijo abiertamente. Y vamos rápidamente a Génesis 3 del 1 al 7 para que veamos estos aspectos. Fíjate. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué pasó aquí? Primero que nada, el pecado de Adán y Eva fue de desobediencia. Ellos comieron del árbol que no debían comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer de esos frutos, sus ojos fueron abiertos y fue la oferta tentadora, ¿verdad?, de la serpiente. Por eso dice aquí, y aquí, bueno, hay muchos puntos que aclarar. Número 1, Dios le da esta instrucción al hombre. El hombre debió haber formado en Eva una fe y una convicción de no dejarse convencer de tomar ese fruto. ¿Por qué? Porque, punto número 2, la mujer estaba sola cuando la serpiente vino a tentarla, cuando vino a engañarla, cuando le vino a ofrecer una oferta. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, si comes de ese fruto, ciertamente morirás. Pero entonces la contraoferta es, no te vas a morir, al contrario, tus ojos van a ser abiertos
y como Dios, ¿verdad? Vas a conocer el bien y el mal, al contrario. Y entonces, claro, de que te digan te vas a morir, a que te digan que vas a ser como Dios, que vas a conocer lo bueno y lo malo, pues tú por qué lado te irías, ¿verdad? Entonces por eso la mujer dijo, bueno, y como vio que el fruto dice que era bueno, pues era codiciable, antojadizo, ¿verdad? Pues dijo, pues órale, ¿cómo va? Entonces, y se lo dio a su esposo, y su esposo también comió de eso, ¿sabes? Pero Adán tenía una instrucción y la responsabilidad directa primero era sobre él, ¿sabes? Entonces, por eso aquí dice que Adán, lo que hizo Adán no fue por ignorancia, la que fue engañada fue Eva, porque esta es la obra del enemigo y que hoy en día la quiere seguir haciendo en ti y en mí. ¿Qué es la principal obra del enemigo? Querer hacernos dudar de la palabra de Dios, ¿sabes? Eso fue lo que hizo con Eva, porque Eva tenía una instrucción y entonces la serpiente fue así como de, ¿con qué te dijeron que no, que te vas a morir y todo? No, al contrario. Entonces, el enemigo siempre quiere hacernos dudar de la palabra que Dios nos ha dado, para alejarnos de Dios, para que neguemos a Dios y alejados de Dios, ser vulnerables para ser destruidos. Tengamos mucho cuidado con esas cosas, porque Él siempre, todo lo que Dios te hable a tu corazón, Él va a querer derribarlo, sembrar duda, sembrar temor, sembrar miedo, sembrar muchas cosas que te alejen de Dios. Y eso es lo que hizo con la mujer. Y qué astuta, lo hizo primero con la mujer. Porque no fue con el hombre, ¿verdad? Y el hombre, pues ahí sí también se le fue un poquito porque pues dejó sola a la mujer y para ella fue fácil, ¿sabes? Entonces, y aquí no es un aspecto ni machista, ni que las mujeres tengan la culpa, ni nada, no, o sea, desde aquí vemos principios aún que se aplican en el aspecto familiar, porque el padre de familia, el esposo, tiene que cuidar y proteger a su esposa, a su familia, y saber sembrar en ellos una fe y una convicción firme para que cualquiera que quiera alejarlos de esa convicción, de ese amor a Dios y de todo eso, no se dejen, no permitan que nada ni nadie los aparte, pero el padre tiene que dar el ejemplo, el padre, la autoridad, tiene que ponerse ahí bien trucha para que la familia no se aparte de Dios, para que los hijos no se aparten de Dios, para que la esposa permanezca fiel también, ¿sabes? Porque acuérdate que el enemigo siempre va a buscar el rival más débil, el eslabón más fácil de romper, ¿ok? Entonces, aquí por eso, el pecado de Adán es considerado un pecado de alta traición. ¿Qué pasó? Porque aquí hay otro punto que no hemos mencionado. El pecado de Adán no solamente le abrió sus ojos y lo separó de Dios, porque entonces ya entró el pecado en él y como Dios es santo ya no puede estar con Dios, sino aparte de todo, la potestad que Dios le había dado sobre la tierra, sobre la creación, sobre los animales, sobre todo eso, esa misma potestad, esa misma autoridad que Dios le había dado, legalmente él se la pasó al diablo. Él le entregó toda esa autoridad, por eso el diablo es considerado el príncipe de este mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Adán legalmente esa potestad se lo dio al pecar. El pecado de Adán no era una simple desobediencia como de, ay, pues ya no hice la instrucción y ya. No. Por eso más adelante, cuando con el rey Saúl dice, Dios habla fuerte del pecado de desobediencia. Habla muy rudo. Y entonces, porque aquí el pecado de Adán no estaba infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque todavía no había ley. Dios todavía no la había puesto. La puso años después con el pueblo de Israel. Aquí el pecado de Adán implicó, la separación, la muerte espiritual de él. No entendió eso tampoco. ¿Por qué? Porque no iba a morir físicamente, iba a morir espiritualmente. ¿Y qué representa la muerte espiritual? La separación de Dios con el hombre. Ya no podía convivir con Dios porque Dios es santo y el pecado ya había entrado en él. Entonces, murió espiritualmente, fue separado de papá, de Dios, de esa relación paternal. Y aparte, le entregó toda esa autoridad y esa potestad al enemigo. Legalmente se la dio. Y entonces, por eso este pecado fue considerado como un pecado de alta traición. Porque todo lo que Dios le depositó, él como que lo hizo a un lado y se lo dio al enemigo, ¿verdad? Y eso provocó la separación del hombre con su creador. No solo de él, sino de todos los que hemos nacido después de él,
Todos los que tenemos esta naturaleza ya estamos alejados de Dios, ¿ok? Ahora, vamos a ver este aspecto de la traición de Adán reconocida por Cristo. El Padre Creador no tomó ventaja sobre Satanás, ya que Adán le pasó legalmente la autoridad que se le otorgó sobre el planeta Tierra. Dios, siendo justo y perfecto, hubiera tomado el camino más fácil, destruyendo al diablo y castigando al hombre, pero mejor creó un plan para recuperar su máxima creación, mostrando su amor al hombre, basado en la justicia perfecta. Y mira, acompáñame a Lucas 4, del 6 al 7. Vamos a Lucas 4, del 6 al 7. Porque aquí vamos a ver un aspecto muy importante. Lucas 4, 6 y 7 dice la palabra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Bueno, me voy a regresar al 5. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Órale. Entonces, fíjate, durante la tentación, aquí es cuando el diablo tienta a Jesús, ¿verdad? Después de que estuvo 40 días en el desierto, una de las tentaciones tenía que ver con esto. Durante la tentación, Jesús reconoció que la potestad y la gloria de los reinos de la tierra eran de Satanás y que podía dárselos a quien él quisiera. Si el diablo, al mentirle a Jesús, no lo descubre, entonces no era hijo de Dios encarnado. Si el diablo mintió a Jesús y Jesús lo supo, no sería entonces una tentación real. Esta es la muestra, ¿verdad?, de que entonces sí, el pecado de Adán, de alta traición, le entregó todo lo que Dios había depositado sobre el hombre. Él se lo entregó al enemigo, y Jesús lo sabía, Jesús lo reconoció. Por eso entonces Jesús contesta, ¿verdad?, conforme a la palabra, y le dice, vete de aquí, Satanás, porque al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Él sabía que sí, que él tenía los reinos, pero pues que no se los iba o sea, que Jesús nunca iba a adorar al diablo y que no los buscaba, porque él sabe que el enemigo va a ser destruido totalmente y Dios va a recuperar todo eso que se ha perdido. Pero entonces aquí vemos cómo esto es real, y entonces todo esto es un aspecto legal y lo vamos a estar viendo. Legalmente Adán perdió esta comunión con Dios y todos los hombres nacimos con esta naturaleza alejada de Dios. Legalmente Dios va a recuperar toda su creación a través de Cristo, que es el plan de redención que vamos a estar viendo en toda esta serie, para que entendamos por qué pasó y cómo pasó y para qué pasó todo esto. Amén. Ahora, ¿cuál fue el resultado del pecado del hombre? El resultado del pecado de alta traición del hombre fue el impedir el plan de Dios, y como consecuencia trajo la muerte espiritual a la vida de la humanidad. Esto no quiere decir que el hombre dejó de ser un ser espiritual, sino que vive en un estado de existencia separado y alejado de Dios y unido a Satanás. Seguimos siendo espíritu, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos dormidos, estamos separados de Dios. Hasta que creemos en Cristo Jesús y en su sacrificio, y Cristo viene a vivir en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, entonces tenemos una vez más la comunión con Dios, tenemos vida, nuestro espíritu es vivificado y conectado al canal de Dios, ¿ok? Entonces, la consecuencia principal es esto, la separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte espiritual. El espíritu ya no puede estar conectado con Dios como Adán y Eva lo estaban, y como Jesús lo está. ¿Por qué? Porque Jesús también, al ser concebido de mujer y no de hombre, ¿sabes? Si Jesús hubiera sido concebido de la unión de hombre y mujer, hubiera tenido la misma naturaleza que todos nosotros, que hemos sido concebidos de hombre y mujer, que ya traemos la naturaleza de pecado, separados de Dios. Pero por eso Jesús solo fue concebido por una mujer, y el Espíritu Santo descendió sobre él, y él tenía la misma naturaleza de Adán antes de pecar. La cosa fue que Jesús también fue tentado y probado, pero Jesús no cayó, Adán sí, y Adán perdió eso, Jesús no, y por eso le valió que su sacrificio nos diera el perdón de pecados y después su resurrección, la vida eterna.
Wow, eso es muy padre y muy interesante para que lo cheques. Ahora, aquí nada más quiero aclarar algo. La Biblia menciona 3 clases de muerte. Número 1, la muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo humano. Es cuando ya dejamos de existir en esta tierra y todos lo sabemos, ¿verdad? Eso es claro. La muerte espiritual es la separación del espíritu del hombre de su Dios. Mira, vamos a Efesios 4:18. Efesios 4:18. Dice la palabra: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, cuando el hombre no tiene a Dios, esa es la muerte espiritual, que está separado de su creador, de su Dios. Y la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15 nos dice. Acompáñame, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que la segunda muerte es cuando ya estemos separados eternamente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que han muerto sin Cristo están dormidos. Dice la Biblia que duermen. Pero va a haber un momento que todos, desde Adán hasta el tiempo, hasta ese momento que estemos todos delante de Dios, vamos a comparecer. Y todos los que seamos dignos de estar en el reino de los cielos, que Cristo dio en nuestro corazón, vamos a estar ahí con Él por la eternidad. Pero los que no creyeron en Cristo y todo, ellos van a ir al lago de azufre, como dice aquí, con la muerte y el Hades, ¿verdad? Y entonces, esa es la segunda muerte, la separación eterna de Dios. Ya estar totalmente alejados de Dios, ya no va a haber oportunidad, ni de creer en Cristo, ni nada. Esa es la segunda muerte. Y eso la van a vivir aquellos que han muerto sin Cristo, que no quisieron creer en Jesús. Ahora, primero sucedió la muerte espiritual, lo que provocó como consecuencia la muerte física. Mira, Romanos 5:12, dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Entonces, la muerte espiritual, lo que te he estado explicando en todo este tiempo entró a todos los seres humanos como herencia que nos dejó Adán, ¿verdad? Entonces, Romanos 5:12 declara que la muerte pasó a todos los hombres. La diferencia es que la muerte espiritual emana del diablo, entre tanto que la vida proviene de Dios. Romanos 5:21 dice: el pecado reinó como soberano para muerte. Aquí tenemos la verdad expresada claramente. La muerte, o sea, la naturaleza de Satanás, se ha apoderado del gobierno de la creación y de Dios y está bajo su dominio. Yo quiero recordarte algo: el enemigo quiere destruir a su máxima creación de Dios, que somos tú y yo. Él quiere destruirnos. Él quiere destruir todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque el diablo quiso ser como Dios. Acuérdate que era Luzbel, era el lucero de la mañana, pero al no poder ser como Dios y no poder destruirlo y no poder derribarlo, entonces ¿qué va a hacer? Ahora se va a meter con lo que él más ama, que somos nosotros, que somos su máxima creación, y él va a buscar las formas de querer destruirnos, de querer alejarnos, como una forma de vengarse del Padre, ¿verdad? Pero pues obviamente ya ahora depende de nosotros si le damos el lugar al enemigo o se lo damos a Dios. Porque aunque nazcamos con la naturaleza de pecados separados de Dios, tenemos la oportunidad en Cristo de volver al Padre y tener vida eterna, ¿ok? Ahora, como conclusión digamos lo siguiente:
Dios creó al hombre para tener una relación de amor paternal con él y con todos sus descendientes, pero en ese amor y soberanía lo dotó de la capacidad de decisión y le dio la razón para comprender las tareas que debía realizar, así como la instrucción que tenía que obedecer para mantener dicha relación con el Padre. Nuestro adversario, el diablo, busca la manera de destruir a la máxima creación de Dios que somos nosotros, y su primer intento fue sembrando duda a su palabra, lo cual provocó la desobediencia y separación del Creador con sus hijos. Al alejar a los seres humanos del propósito por el cual han sido creados, Satanás los lleva a una vulnerabilidad, a fin de poder acabar con ellos y así pretender que le ha ganado al Todopoderoso. Pero Dios, en su misericordia, ha diseñado un plan perfecto para recuperar a su creación y la relación quebrantada, venciendo toda artimaña del maligno. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y vamos a aprender en toda esta serie, para que entiendas desde lo más básico qué es lo que Dios ha hecho por ti, por amor a ti y por amor a mí, ¿ok? Entonces, nuestro versículo para recordar, que está en Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿ok? Así es que espero que sea de bendición esta lección y que tú puedas estar siendo consciente de todo lo que Dios está haciendo y el enemigo también, para querer alejarnos de Dios y destruirnos. De ti depende si se lo permites. Así es que acompáñame y hagamos esta oración para que reforcemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Papi, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Llévanos más, a conocer más de ti, a creer más en ti, Dios. Líbranos, Señor, y guárdanos de pecar y enséñanos a caminar en la santidad, en tus caminos, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que nos ven, y sea tu gracia y tu voluntad y tu presencia en cada uno de nosotros. Levántanos y llévanos a más, Señor. Bendice a tu amada iglesia, amor que transforma. Afírmala en ti, Señor, y que esta palabra quede guardada y sembrada en el corazón. Adoramos tu nombre y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues que tengan una semana de bendición, de éxito, y que Dios siga fortaleciendo sus corazones. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, y ahí estamos, Así es que nos vemos. Hasta la próxima.